amigos, hoy martes 21 de este mes de mayo, que ve con horror como un tornado de 350 kilómetros y con un radio de acción amplísimo. Ya lleva, según últimos reportes, más de un centenar de víctimas mortales registradas ya en Oklahoma, Estados Unidos. Las naciones grandes generan grandes desastres por el asunto de que toda tragedia, todo efecto de naturaleza allí se multiplica por lo mismo, porque son grandes territorios y las fuerzas convectivas de cualquier tipo son mucho mayores que las que se pueden registrar en las islas. A nosotros nos sacuden tornados si ustedes no sabían. Lo que pasa que somos tan pequeños territorios que las fuerzas que acumulan aquí apenas alcanzan para derribar algunos techos y echar abajo siembras, principalmente platanares. Una de las zonas que tradicionalmente ha sido azotada por tornados es Moca. Los platanares de Moca años por años sufrían estos efectos, lo mismo que los yucales y eso. En el caso de las yucas, usted se puede llevar la mata, es más, en el caso de la yuca a veces eran bonancibles porque ponían a flote los tubérculos que estaban enterrados. Lo cierto es que los Estados Unidos están pasando por, y particularmente esa zona de Oklahoma, una terrible, terrible experiencia. Señores, el presidente de la República, Danilo Medina, pidió ayer paciencia para que todo lo que es el programa de seguridad que ha elaborado el gobierno, seguridad ciudadana, que implica una serie de reformas, de acciones, le demos tiempo para que se procesen y para que den sus primeros resultados antes de calificar esto como un fracaso, como falta de voluntad política. La seguridad ciudadana es una cuestión muy compleja y lleva demasiados años acumulando factores negativos como para que se puedan corregir en un plazo prudencialmente corto. Tiene que ser el efecto de una acción continuada y en varios sentidos para que pueda surtir efecto. Miren, ayer mismo, por ejemplo, para que ustedes vean si esto es difícil y bastante complejo, el presidente mandó a retirar el proyecto de ley de reforma policial, lo mandó a recoger, porque es evidente que recibió una serie de reacciones acerca de algunas disposiciones y lo va a revisar de nuevo. Esto no es tan fácil. Son acciones profundas que tienen que ir en procura de poder responder con precisión a una serie de reclamos, pero no para echar para atrás, sino para progresar, y para eso hay que ser muy fino, la puntería tiene que ser muy precisa para que los correctivos vayan a las zonas donde se necesitan. Por eso que ustedes ven que ayer el director general de Impuestos Internos, nuestro buen amigo, ha dicho que tienen hasta diciembre 1.500.000 poseedores de motocicletas para que saquen su placa con 100 pesos de aquí a diciembre. Porque a partir de diciembre la placa va a costar 800 pesos. Y el que encuentren en la calle sin placa le van a incautar el motor. La gente tiene que tomar las cosas en serio, Lo dijo Guarocuya, cuando Guarocuya Félix habló, lo dijo acompañado del director de la AME, del señor Brown, porque lo que está planteado aquí es exactamente lo mismo del reto que se lanzó el gobierno cuando anunció el plan de seguridad ciudadana. Y eso forma parte del plan de seguridad ciudadana. Aquí todo motorista que anda en la calle tiene que tener con su documento.
que identifiquen el motor en que anda. Si no, esto va a seguir siendo el ambiente propicio para el crimen y todas las barbaridades que todos sabemos que se registran. De manera que esperamos, muy confiados en que la paciencia, pero al mismo tiempo la firmeza, la resolución que ha demostrado el gobierno en esto de la seguridad ciudadana, finalmente surtan sus efectos y terminemos por corregir lo que es todavía un ambiente muy preocupante de pérdida del control, de las garantías básicas de la nación dominicana. Ayer un tribunal tomó la decisión de rechazar recursos de la Iglesia Católica contra la campaña de Profamilia. Yo prefiero que esta parte la comente don Orión. Buenos días, don Orión. Porque es un tema peliagudo, especializado, que tiene una serie de aristas que es necesario que profesionales como él, que han administrado justicia en nombre del Estado, les correspondió eso cuando fue fiscal, abogados que conocen este asunto, puedan hablar sobre el tema. Mientras tanto, ya ustedes ven cómo están saliendo a relucir los recursos mejor guardados de quienes defienden a la población haitiana migrante en el país. Ayer el Procurador General de la República dijo que todo haitiano nacido en el país tiene derecho a la documentación, contrariando incluso la Constitución de la República. Pero bueno, de eso también lo correspondería hablar a los especialistas. Lo cierto es que aquí se están dando cosas sorprendentes. De donde quiera, de cualquier yagua nos sale un alacrán. Ayer, un hecho de verdadera significación para la economía y la sociedad dominicanas es el siguiente. Las reservas netas de la República Dominicana ayer cerraron, o eran la cifra oficial hasta ayer, en 4.154 millones de dólares. Esto tiene una importancia vital porque con una suma así de reservas netas, o sea, no son las reservas brutas, estas son las que están disponibles real y efectivamente para pagos, ya sea de importaciones como de otros compromisos internacionales. Estas reservas netas nos garantizan por lo menos de 4 a 5 meses de importaciones. En estos tiempos en que todavía persiste una recesión que sigue plantada en casi toda Europa y en que los Estados Unidos siguen estando amenazados de recesión, y esos son precisamente los dos grandes mercados a los que acude República Dominicana, con los que tiene relaciones, sea Europa y Estados Unidos. Hablar de que usted tenga un incremento tan notable de las reservas netas implica que la República Dominicana, contrario a quienes creyeron que no era cierto, está blindada, está blindada. Y ese blindaje tiene que ver con nuestra autosuficiencia alimentaria, tiene que ver con una activación económica que por lo menos permite una masa de empleados públicos y privados estable, sin tensiones, y tiene que ver también con una infraestructura productiva en movimiento y con un campo reactivándose a toda marcha y con una minería con un segundo aire extraordinario. Todo eso son vientos de fronda para la economía dominicana en tiempos de tantas tempestades en el mundo exterior. Buenos días, don Orión, de nuevo. Buenos días, don Héctor. Don Orión, ¿qué le pareció esa decisión del tribunal de ayer? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que se trató fue de un recurso de amparo, que quiere decir que una entidad física o jurídica con calidades para ello le pide al juez que ampare al segmento que entiende representar de la población o a una persona física individual
frente a un atropello a la ley visible o que lo considere. El juez analiza las partes, analiza los alegatos de la parte que reclama el amparo y si lo hay de quien se considere el victimario. En este caso, Profamilia, o por lo menos no el victimario, sino quien supuestamente está violando, en este caso, la Constitución de la República, que era el amparo que estaba solicitando instituciones que representan a la Iglesia Católica. El juez consideró que no, que los spots publicitarios que se difunden por televisión no violan la Constitución y no violan el Código del Menor, que también tiene rango constitucional. El Código del Menor tiene un rango muy especial porque los menores, su custodia en todo el sentido, en términos general, está a cargo del Estado. Es decir, el Estado tiene que velar por los menores siempre y en todo estado de situación, incluso por encima de los padres. Si un padre se comporta de manera irresponsable con un niño, el Estado se lo quita. Y lo pone a resguardo al niño. O sea, nadie está por encima del Estado en cuanto a la guarda de los menores. Y como menores se entienden niños, niñas y adolescentes. Por consiguiente, la Iglesia lo que ha hecho, o las organizaciones que representan a la Iglesia Católica, es pedirle el amparo al Estado ante jóvenes que ellos dicen que la campaña de Profamilia lo está incitando, porque el menor no tiene capacidad para hacer nada conforme a la ley. El menor no tiene calidad ni capacidad para nada, que no sea para crecer sanamente, mantenerse bien, hasta que tenga la mayoría de edad. Y por consiguiente, lo que se señala es que se le induce al sexo irresponsable y se le induce al aborto. Eso fue lo que dijo la jueza. Observó, analizó las evidencias que se presentaron, que son los spots publicitarios, y dijo que no. Como se trata de una instancia, de una primera instancia, pues los abogados de las instituciones representativas de la Iglesia Católica señalan que la van a apelar, la van a recurrir en una instancia superior. Esa es la democracia. Eso demuestra que la República Dominicana va por buen camino. Si hubiese triunfado el argumento de la Iglesia, posiblemente gente de la sociedad civil dijeran que se impuso el clero. Ahora se impuso la ley laica, la ley terrenal. Bueno, no, la ley y las calidades para conocer de la ley, que lo tuvo una jueza. No me gustó la decisión de esa jueza. ¿Puedo recurrirla? Sí, pues la recurro. Cuando la Corte, cualquiera que sea, que revise esa sentencia, si la revisa y la anula, no se pongan a decir que el clero fue el que la hizo. No, esa es la ley es así. Bueno, uno va a los tribunales, gana o pierde conforme al derecho, más nada, tenemos que ver eso. Qué importante ha sido esa decisión, no por su contenido, sino por el hecho de que la sociedad está en capacidad, sus instituciones jurídicas, de responder cualquier situación de cuestionamiento que se haga a cualquier quehacer nacional, ya sea individual o difuso. Qué bien que eso ocurra. Yo, como tenemos varios temas, yo primero quiero con respecto a lo que señaló el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, ayer, que pide a la población que tenga paciencia. Yo creo que debemos concederle al presidente ese pedido, porque la seguridad de la República, la seguridad ciudadana, no es un asunto de hoy para mañana. Son muchas cosas que van confluyendo hasta crear un estado promisorio para la seguridad ciudadana, para la seguridad pública, para la seguridad interior del Estado. Claro que vamos discutiendo medida por medida. Por ejemplo, el presidente señaló el caso de las cámaras, que hay que licitarlo. Qué bien, porque la seguridad ciudadana no se puede comenzar con una violación a la ley. O sea, todos los planes, y entonces ahí se van a invertir unos millones de pesos. El presidente dice, esperen que licitemos eso y ya vamos a tener cámaras. Todo en Estados Unidos se descubre, los atentados, los crímenes y delitos más importantes, por una cámara colocada en una de las arterias principales. Vamos a esperar también que nos coloquen esa cámara. Pero también el programa de seguridad ciudadana tiene un componente de carácter económico, de políticas incluyentes,
del gobierno central y de sus instituciones autónomas. ¿Cómo nosotros ayudamos a los aumentados barrios seguros? Bueno, tenemos que incorporar a la juventud al quehacer productivo o educativo, y para eso se requieren instituciones que promueven los oficios, los quehaceres entre la juventud marginada, o incorporarlo plenamente a la producción a través de los distintos mecanismos de políticas públicas que tenemos. Eso también es a mediano y largo plazo. Por ejemplo, los programas de promoción de las pymes, la pequeña y la mediana empresa, que le voy a decir una cosa, van caminando a 2 o 3 mil millones de pesos, y no me digan que eso es poco dinero. Y irán más, llegarán más. Eso tiene que tener un efecto sobre la consolidación de una política de seguridad ciudadana. Claro, en la medida que usted integre, que cree más empleo, que cree más, le quita posibilidades al crimen y al delito de seguir creciendo o de estar en auge. De manera que esa parte, yo creo que la sociedad tiene que ser comprensiva. La consolidación del estado de seguridad plena ciudadana es construido día a día. No quiere decir, vamos a pararnos hasta que pongan las cámaras. No, el presidente no ha dicho eso. El presidente dice paciencia, porque se está construyendo un auténtico estadio que promueva la seguridad ciudadana, que siempre va a ser relativa en sociedades tan abiertas, con tantas incidencias foráneas como la nuestra, pero que sea controlable. Me complace también que el presidente haya mandado a buscar el expediente el proyecto de ley de reforma policial, posiblemente para hacerles algunos apuntes, no sé, parece que lo retornó inmediatamente, eso fue el fin de semana, no sé, pero me parece que eso le manda a la sociedad un buen mensaje de que eso hay que discutirlo más a fondo. Yo todavía estoy pensando cuál es el beneficio que obtiene para la seguridad ciudadana el que la Dirección Nacional de Control de Drogas pase como un ente burocrático más a la Procuraduría General de la República. O que se lleve director al jefe de la... O que se lleve director administrativo, director general al jefe de la policía. Bueno, me van a decir, y podrían tener razón, de que hay que desmilitarizar el concepto de la persecución, prevención, persecución. A mí me gusta que siga militarizado y sometimiento de los crímenes y delitos. Yo creo, contrario a eso, que lo que debemos estimular es una conducta digna del policía, tanto en capacitación, tanto en salario, tanto en medidas de carácter disciplinaria, y su inserción como una policía comunitaria. Es distinto simplemente a usted decir, en lo adelante vamos a decirle a los generales que cada 2 años nos digan lo que tienen, y vamos a llamarle al jefe de la policía director administrativo, aunque tenga muchísimas estrellas y rayas y cosas de esas, y le vamos a decir que por 3 años, y le vamos a decir que se va para su casa. Eso es una formalidad. Yo quisiera llamar la atención. Es muchas cosas más, el equipamiento, es la conversión de la Policía Nacional en una auténtica, en dos vertientes. La primera, la policía preventiva, es decir, en todas partes del mundo lo más importante no es combatir y perseguir los crímenes y delitos, sino prevenirlos. Por consiguiente, eso se necesita una logística, una voluntad política y una filosofía de trabajo que requiere financiamiento, Pedro. Sí, claro. Requiere financiamiento en el equipamiento, que lo debe tener también el Ministerio Público, y luego en la persecución de los crímenes y delitos también se requiere. Pedro dice que la policía es la que tiene el monopolio de la violencia del Estado. Es decir, la que puede sujetar a una gente, meterlo preso. Pero lo dice la Constitución. Entonces, si tiene el monopolio de la violencia, Pedro tiene razón. No vamos tampoco a mandar a unos Boy Scouts a la calle. No, momentito. Cuando usted ve en Estados Unidos, no, vamos a poner Estados Unidos, usted ve en Costa Rica, que no tiene guardia, que un agente de tránsito le dice a un conductor a la derecha, todo el mundo ve, ay papá, porque ahí no hay de que deme tanto, de que sé yo, de que yo no sé, no, deme su papel y quédese ahí, después salga, póngame la mano sobre el, vamos a revisarlo, porque las condiciones de usted son medio sospechosas. Bueno, es decir, uno le tiene miedo a la autoridad, pero el miedo es el respeto a la autoridad, saber que si uno está violentando la ley, no hay ninguna razón para que no se le aplique la ley. Entonces, esas medidas administrativas y esas cosas, y yo insisto
en que la República Dominicana no puede seguir siendo un laboratorio de experimento de cosas que han resultado no en el extranjero, simplemente. Traemos el defensor del pueblo, traemos tales figuras jurídicas, la insertamos en la Constitución y luego la tenemos ahí como el niño que se le da un juguete muy sofisticado que no puede usar. Que hay que hacer un curso casi en la universidad para poder movilizar el juguete. Bueno, eso pasa con instituciones que no... Que cuando usted la coloca sobre el espacio dominicano, usted nota que como un rompecabezas no cabe, no hay dónde ponerla. ¿Qué hacemos? Entonces, eso de llevar a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que en todas, como yo muy modesta, muy humildemente decía ayer, América Latina y el Caribe fundamentalmente, lo que es un crimen de lesa humanidad conforme a la Convención de Viena refrendada por el Estado Dominicano, que es el narcotráfico y crímenes conexos. En América Latina y el Caribe es un mal endémico. Como el SIDA es una enfermedad letal de pandemia mundial, hay en lugares de África que es endémica, que está en los vecindarios. Pues el narcotráfico está en el vecindario, nosotros tenemos narcotráfico. Entonces, yo quiero ver, si va a la Procuraduría General de la República como un ente burocrático más, ¿será la Comisión Anticorrupción de la Procuraduría General? ¿Qué nivel tendrá? ¿Cómo tener un equipo élite a mano de un amasijo burocrático del Ministerio Público? Y en segundo lugar, es una redundancia a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es jefe de todas las acciones de investigaciones, hágala quien las haga. Así es. Hágala quien la haga, menos en el ámbito militar. Y si el ámbito militar se va a lo civil, necesita del auxilio de un fiscal. No puede tocar a un civil. Si no llama, por ejemplo, no puede entrar a una casa. No, esto es un asunto militar, esto es un asunto de naturaleza de la seguridad nacional. Un momentito, esa casa es de un civil, vaya y busca al fiscal. Y el fiscal va a dirigir todo y el fiscal es el que va a levantar la certificación de lo que hay ahí. Entonces, ¿cómo usted le va a decir a un equipo élite al estilo de la DEA? Porque la DEA es la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, es el modelo para toda América Latina, para Perú, para toda parte. Y usted le va a decir, no, un momentito, eso va ahora y el jefe es el Procurador General de la República. Y va a tener usted un rango de, ¿qué rango va a tener, Pedro, el encargado? Procurador adjunto. Entonces, eso yo quisiera que lo discutieran. Yo no digo que está mal ni que está bien. Yo acabo de poner algunos aspectos que deberían ser, a mi modo de ver, analizados. Entonces, dicho esto, para no robarle a ustedes mucho tiempo, a mí sí me preocupó esta madrugada las declaraciones del Procurador General de la República, tan apreciado amigo. Me preocupó porque yo acabo de poner aquí la Constitución de la República y el Procurador pura y simplemente dice que los hijos de los haitianos nacidos aquí son dominicanos. Y yo leo la nota porque presumo que el título no se corresponde. Sí se corresponde con lo que él dijo. Él simplemente dice que eso hay que dejarlo así y que el problema es que no dejemos entrar más gente por el lado migratorio. Más o menos esa es la expresión. Dice, no, el asunto no es, el asunto es burocrático, no es migratorio en cuanto a otorgarle certificado de nacimiento o nacionalidad a los ciudadanos que se consideren que son dominicanos, aunque la Constitución, Pedro, yo quisiera decirte... Vamos a ver, porque oye, la verdad es que ¿Quiénes son dominicanos? En el numeral 3 del artículo referido a la Constitución, de que es el capítulo de la población, sección 1 de la nacionalidad, el numeral 3 dice, las personas nacidas en territorio nacional son dominicanos. Muy bien. Con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito todos los extranjeros definidos como tal en las leyes dominicanas. ¿Y cómo es posible que un procurador interprete eso de otra manera? Que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en la República Dominicana. No son los estudiantes que están, porque ese también es una forma, a mí me parece, no apropiada del magistrado procurador general, decirle a uno, esos estudiantes que solo hablan español, que no tienen familia, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la ley. Ahora, como está la Constitución de la República en esa condición, usted puede, como hacen en Estados Unidos, que le busca la vuelta, es otra cosa.
Usted dice, hay una cantidad de dominicanos, de ciudadanos haitianos de primera o segunda generación, que la Constitución lo excluye en la posibilidad de que le den la nacionalidad. Vamos a procurar que esa gente tenga primero, si son adultos mayores, como lo señala el procurador, que tengan su, vamos a darle, ¿cómo le llaman a esto? Residencia, y vamos a ver que se hagan ciudadanos dominicanos en la forma que la ley lo señala, la ley adjetiva. Pero usted no puede decir, como Procurador General de la República, que todos los haitianos, los hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana son dominicanos, porque la Constitución, que no se interpreta, la Constitución claramente establece, y lo voy a repetir, que no son dominicanos, o sea, la excepción para no ser dominicano cuando se tiene el jus solis, o sea, el derecho de nacer en el territorio, el derecho de suelo, dice que los hijos e hijas de extranjeros, miembros de naciones extranjeras, o sea, o residan ilegalmente en territorio dominicano. O sea, una pareja de haitianos, de las muchas que hay, como tienen 4 o 5 niños, 3, 4, 5 niños, esos niños, por como se diga, no son dominicanos. No es porque yo no quiero que lo sean, es que la Constitución de la República, el constituyente del 2010, dijo que no. Pero además, son abandonados para involucrarlo como los están haciendo, diciendo, miren cómo están esos niños que nosotros recuperamos, los que estaban pidiendo en la calle, sí, obligados por una banda. No, magistrado, usted sabe que en el hospital hay un libro de extranjería. Usted sabe que cuando ese niño se inscribe en el libro de extranjería, se le respetan sus derechos fundamentales. Usted sabe que va a ir a la escuela, magistrado. Usted sabe, magistrado, que va a estar en todos los aspectos de la República Dominicana con todos sus derechos igual, pero es extranjero. Y usted sabe que si obtiene su residencia, si va a trabajar en la República Dominicana, tiene que inscribirse en un libro que hay de extranjería, en el Ministerio de Trabajo. Usted lo sabe, magistrado. Porque no, el magistrado fue... facilitar un documento. El magistrado fue ministro de Trabajo y sabe que hay un asiento. Mira, un hotelero le dice a un chino que está en la República Dominicana, que es el que sabe hacer el arroz chino ese, y lo inscriben, le dicen sencillamente, burocráticamente, ahora tiene, claro, ya le dan un carnet y su cosa. Ahora, si necesita un acta de nacimiento, si necesita un acta de nacimiento para inscribirse en la escuela, magistrado, en la Junta Central Electoral le proveen de eso, pero del libro de extranjería que está en la Junta. Entonces no confundamos las cosas. Tenemos un grave problema. Usted sabe, magistrado, por qué tenemos un problema de este tipo. No es por la burocracia nada más, magistrado. Son 390 kilómetros terrestres, completamente abiertos, con 3 callejones, sí, un rejón que tiene un candado en la frontera sur, en el centro de la frontera y en la frontera norte, nada más. Entonces, no es porque la Junta Central Electoral tenga una burocracia, magistrado. No es porque Migración no haga el trabajo, es que tenemos 390 kilómetros de frontera terrestre, magistrado. Yo lo voy a dejar ahí, no voy a decir más nada. Bueno, buenos días. Buen día, don Pedro. Buen día, Orión. Buen día, Moza. Me pasé, Moza. Mire, aquí en esta mesa nosotros advertimos que esa campaña violenta que se había desatado contra incluso personalizada en el presidente de la Junta Central Electoral, observen que no fue al organismo, sino al presidente de esa institución, responsabilizándolo de negarle la nacionalidad a dominicanos. Tenía el propósito precisamente de desconocer el principio constitucional que establece cómo una persona es dominicano y cómo también se naturaliza dominicano, un ciudadano, una ciudadana o cualquier persona. Y esto se estaba manejando con las presiones al presidente de la Junta Central Electoral y poniendo a circular versiones a través de los medios de comunicación. Hubo momentos que crearon una gran crisis, pero que solo no salía de su laboratorio, porque de esa gran crisis no impactaba en la sociedad. Y nosotros dijimos aquí, advertimos, que el liderazgo de la República debía reunirse y asumir posiciones, porque lo que se estaba debatiendo, se estaba planteando, es llevarle a la sociedad que el principio constitucional, el mandato constitucional respecto a la nacionalidad, no se quería respetar.
y que hay personas que aquí, en estos grupos, que son financiados por entidades extranjeras y que viven de las denuncias, porque por ejemplo, cuando denuncian que se le niega el acta de nacimiento a un niño, a una niña extranjera, están colocando a la República Dominicana como un país violador de derechos humanos fundamentales. No, que el propósito era de que aquí se llegara a una especie de entendido y se le buscara la vuelta al tema y que se le diera el acta a todos los hijos de extranjeros que se presentaran y que dijeran que nacieron aquí y que eso solucionaba el problema. Oriol refería a algo importante, ha hecho una anotación importante. En Estados Unidos, por ejemplo, esto se podría lograr con una enmienda constitucional. Fíjense que en Estados Unidos existe esa manera de las enmiendas y no se modifica el texto madre, o sea, la Carta Magna, y no se agrega una enmienda. En el caso dominicano, establece que es obligada a una reforma. Solo una reforma constitucional puede dejar sin efecto lo que establece la Constitución vigente. Y esto se estaba manejando. La declaración del Procurador General de la República clarifica ya el tema. Y se plantea porque un funcionario que dijo cuando se juramentó, usted sabe que un funcionario cuando se juramenta dice que jura a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, es decir, se somete y la Carta Magna es clara en esto, establece la supremacía. Nada está por encima de la Constitución de la República. Entonces, el hecho de que el magistrado Procurador General de la República haya hablado del tema de esa manera, nosotros aprovechamos el hecho para pedir que sí, que ya este es un tema que el liderazgo dominicano debe asumir una posición y no dejárselo a un funcionario o que la carga de las maldiciones se concentren en un funcionario o una entidad y que sencillamente se entienda, se le diga a los dominicanos y a las dominicanas y a las comunidades extranjeras en la República Dominicana si esa Constitución es para cumplirla o para hacer arreglos conforme a las circunstancias o para complacer peticiones. Eso debe aclararse. En el caso de estas entidades que se autodenominan de sociedad civil, y más bien lo que son microempresas o pequeñas empresas que la toma una o dos o tres personas, un pequeño grupo, hay que decirles que un asunto es el interés nacional y otro el interés particular de estas entidades, porque no son entidades, no crea usted que están haciendo labores de misiones desinteresadas. Estos son grupos que ya tienen un modo vivendi, vivir del situado, que es la asistencia que llega desde el exterior. Y entonces, como República Dominicana saben que tiene todavía debilidades institucionales, se aprovechan. Fíjese Brasil. Brasil denuncia la administración del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que hay un tráfico de haitianos y otros extranjeros, pero mayormente de haitianos, que se están colocando, lo están llevando a Brasil. ¿Y qué hace la administración del gobierno de Brasil? Sencillamente toma la ley de migración de Brasil y comienza a sacar a extranjeros que localiza, que entró de manera irregular, los repatria de inmediato a su respectivo país. Perdón, al puerto de origen, porque ahora nos enviaron unos haitianos, Sí. no lo mandaron a Haití, lo mandaron A República Dominicana. Entonces, eso es lo grave. Rumbo al entonces puerto oigan de esto, oigan Puerto esto. de origen. Nosotros aquí decíamos que la República Dominicana tenía que cuidarse de eso. Porque, ¿qué pasa? ¿Usted sabe lo que están diciendo? Que llegaron de República Dominicana. Usted llegó de República Dominicana, bueno, pues ya las autoridades le van a decir cuál es su destino definitivo, si lo dejan allá o lo mandan para su país. Entonces, esto no es un juego. Esto es un caso muy delicado, que hay grupos organizados que están en este. Usted tendría que preguntarse, si logran esto de lo de la nacionalidad, eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Estos grupos no están haciendo labores de beneficencia, ni están haciendo un trabajo social. No,
Estos grupos, usted solo tiene que ver cómo se sustentan. ¿Cómo se sustentan? Entonces quieren ignorar el mandato constitucional. Esa declaración del procurador debe dar lugar a que ya el liderazgo dominicano se pronuncie. El liderazgo debe decir si ese cinturón de la Constitución lo considera inadecuado o si es muy apretado y tomar la decisión conforme precisamente manda esa misma Constitución. Pero este jueguito de que hoy lanza uno, fíjense que comenzó con las presiones al presidente de la Junta Central Electoral, se montó toda una campaña para tratar de desdorar la imagen de ese funcionario. Pero ya poco a poco se ha ido aclarando todo. Poco a poco se ha ido aclarando todo. El problema es ese, que la Junta Central Electoral se ha negado, no le ha creado las condiciones para que emitan todas estas actas sin darle incluso ni siquiera información a la opinión pública. Que todo el que se presente diga así, yo nací en República Dominicana, le den el acta de nacimiento. Imagínese usted en una frontera abierta la situación que se le crearía a un país. Es fuerte, hay gente que le da miedo tratar estos temas, pero nosotros lo resumimos y decimos, la Constitución, el liderazgo debe decir si quiere que esa Constitución se aplique. Si no quiere que se aplique, bueno, también puede plantear la manera, que conforme el mismo mandato constitucional, de producir una reforma. Pero esa es la Constitución que tiene República Dominicana. Y el funcionario que va a una función pública, cuando se juramenta, él dice que se obliga a cumplir y hacer cumplir esa Constitución y las leyes de la República. El tema de la matriz eléctrica se mantiene en el centro de la atención, porque algunos de los grupos que han estado participando en el debate, muchas veces a través de interpósitas personas, no lo hacen de manera personal, han querido restarle importancia al cambio de la matriz eléctrica. Y hay que decir que esta es una de las iniciativas más importantes que está llevando a cabo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Si la República Dominicana no cambia la matriz eléctrica, es decir, que cambie por combustibles más baratos, como es el gas natural y el carbón, y que la República Dominicana siga teniendo la mayor dependencia, el mayor consumo de combustibles derivados del petróleo, no hay posibilidades de que esto pueda impactar en la tarifa eléctrica. Nosotros veríamos una situación como la hemos conocido en el tiempo. No hay posibilidades de que esto cambie. Y en el caso del aumento de la generación, fíjese el impacto que esto tendría. De un lado el cambio de matriz y de otro lado el aumento de la generación, como lo ha visualizado el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, el licenciado Rubén Bichara. Aumentar la generación con nuevas plantas y sobre todo plantas de generación a carbón o gas va a permitir usted generar a un precio más bajo y eso deberá repercutir en un servicio de más calidad y sobre todo en un precio de menos impacto entre las personas y las empresas. De ahí que esto tiene que continuar. Un amigo me comentaba que cómo era esto. Digo, bueno, por ejemplo, ahora usted sabe lo que ocurre. Supongamos que República Dominicana quiere dar 24 horas. Usted sabe lo que ocurre, que ahí se va a comprar la energía más cara, porque usted va subiendo, y para usted completar la demanda, usted va a tener que comprar hasta el kilo más caro de energía que vende una empresa generadora en República Dominicana, porque usted no tiene otra oferta. Usted no tiene una planta a carbón ni tiene una planta a gas natural que pueda meterla en línea y dejarla de consumo más caro, que por ejemplo dependiente de combustible derivado del petróleo, usted no puede darse el lujo de decir que va a salir, no, sencillamente tiene que estar en línea. Y eso explica que por esta vía no hay manera de que se puedan cambiar los precios de la energía en República Dominicana. Estos son dos: cambio de matriz, aumento de la generación. Pero este es el otro, el de la modificación de los contratos. Los contratos de generación. Tiene que lograrse un escenario de contratos que sean similares para todos
y todas las empresas que participan en el negocio de la energía en República Dominicana, que se mira a todo el mundo con la misma vara, que no haya privilegios ni contratos especiales para nadie. Y de esa es la manera, ese es el camino. Digo esto porque se ha estado planteando en mesas de discusiones y una especie de trabajo del lobby, porque aquí para todos ya se entiende que el lobby es una institución. Llegan a su mesa y comienzan y le llevan un discurso. Y si usted no tiene información, lo desaniman y hasta lo convencen para que usted se convierta en una especie de papagayo que repita la versión. De manera que ese es el camino. Y otro punto que lo pedimos nosotros en múltiples oportunidades es lo de las placas para las motocicletas. Nosotros aquí en la mesa habíamos planteado que para agilizar esto, regalen las placas. Pero se ha producido un entendimiento entre la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Dirección General de Impuestos Internos. Han aprobado un programa para dotar de placas a todas las motocicletas que circulan en el territorio nacional. Y le han puesto un precio que es para que nadie venga a decir que eso le aumenta los costos, que le crea una situación económica. Es prácticamente regalarle la placa, porque imagínense que le digan que se la van a dar pagando un precio que es más caro que incluso una bebida que consume un motociclista. De ahí una jumbo. Usted sabe. Equivale a una jumbo. Claro, una jumbo. No puede decir que eso le crea problemas al presupuesto de la familia. Esto es una morena en la República Dominicana, todo el que circula en un vehículo de motor debe que sea obligado a andar con su placa. Fíjense lo que ocurre con todos estos atracos. Era una motocicleta negra, era una motocicleta amarilla, era una motocicleta blanca, y a la hora de perseguir el que cometió el crimen, no hay manera de localizarlo. Ahora, si la persona le dice que vio una placa y la memoriza, le permite a las autoridades de inmediato establecer a quién se les pidió esa placa. De manera que esa iniciativa de la MET y la Dirección de Impuestos Internos tiene que ir adelante. Y a la sociedad dominicana que no se desanime con los esfuerzos gubernamentales para el combate de la criminalidad y la delincuencia, el plan de seguridad en la República Dominicana. El discurso a seguir debe ser el del presidente de la República, porque el gobierno ha estado trabajando. Lo que ocurre con una administración de gobierno no puede estar publicitando todas las cosas que hace. Pero esto de la seguridad ha estado en la agenda del presidente desde el primer día. Es un problema complejo y así lo han asumido. Y la sociedad debe confiar en esto que ha dicho el presidente, a la sociedad que tenga esa paciencia y que confíe en que se le va a encontrar una salida a este problema. Ese debe ser el carril en que la sociedad se monte y que no se deje confundir. Mozart. Buenos días. Déjame yo insistir en llamar la atención del director o ministro, no sé si es ministro de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Tiene que explicarle al país cuáles son las razones por las cuales ese organismo oficial le permite a los empresarios que tienen la contrata de la vía que une la autopista Duarte con el Merca Santo Domingo. Te va a volver loco tú con eso. Bueno, me voy a volver loco. Es que ahí pueden ocurrir tragedias. Porque lo que quieren que nos salgamos los locos y lo dejemos pasar por alto son los funcionarios irresponsables y los empresarios que han vivido toda la vida de la callada, de que uno se quede callado. Pero déjenme insistir, yo quiero reclamarle como ciudadano al director de la OISOE, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que le explique al país por qué él está permitiendo que los empresarios que tienen la contrata para la construcción de la carretera que va desde la autopista Duarte hasta el Merca Santo Domingo, le hayan cambiado los planos para hacerla una autopista de la muerte,
porque cambiaron los planos y entonces para entrar ahí al Merca Santo Domingo eso es un peligro. Y la OISOE, la supervisora, lo ha permitido. Pero además de permitir eso, le ha permitido a esa empresa, que me parece que la diligenció este buscador muy eficiente de obra, él se la ha buscado en todos los gobiernos. ¿Cómo que se llama? Que yo creo que todavía es cónsul. A José Ramón Brea. José Ramón Brea. Yo quiero saber por qué se le ha permitido a esta gente mantener, y me parece que lo tiene, esa obra la tiene la gente de Estrella, la gente de Santiago. ¿Por qué se le ha permitido a esta gente medalaganariamente dejar eso ahí al abandono, con el silencio de la oficina, ¿Cuánto dinero que han ganado? con todo el dinero que se ha ganado de la oficina supervisora? Porque lo pueden hacer hasta como un aporte. Sí. Es una pequeña vía. Sí, esa gente no aporta nada. Aporte. Pero nosotros lo que tenemos es que reclamarle al Estado, porque al final de cuentas los recursos son nuestros. Así es. Y en consecuencia tiene el ¿cómo que se llama? Es que a mí se me olvida el nombre del supervisor de obra. No, el del supervisor de obra. Pimentel Caret. Miguelito Pimentel Caret. Debe explicar, empresario privado, exacto, debe explicarle al país porque él se ha quedado calladito mientras se mantiene esa obra paralizada, que impide, primero peligrosa porque cambiaron eso ahí, de cómo iba a ir originalmente, cómo era que se iba a hacer eso. Y segundo, la paralizaron, eso está parado ahí, desastre. Y permite que el presidente diga que en los próximos días el Merca Santo Domingo va a estar en operación, con ese desastre que hay. Eso por un lado. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana, una de las grandes ventajas comparativas que tiene esa formidable organización, es que es un partido reformador. Desde que llegó al poder en el 1996, ha dado notaciones de que cree y apunta todos sus esfuerzos en procura de reformas básicas estructurales en el país a favor de la nación dominicana. Y eso usted lo puede ver en todos los ámbitos, desde el plano institucional, constitucional, hasta el plano de infraestructura. Fíjense cómo ahora estamos envueltos, vemos a un gobierno envuelto en varios procesos de reformas al mismo tiempo. Reforma policial, reforma en la salud, reforma en el transporte, y tránsito, reforma en el subsector eléctrico. Reformando. Es un partido con un vigor terrible. Ahora yo quiero llamar la atención solamente, quisiera que me lo permitieran, en el sentido de que para reformar, para aplicar reformas tan profundas como la que estamos viendo, que dirige en forma, bueno, maravillosa el presidente de la República, hay que hacer acopio de la gente que sabe de eso, para ponerlo al frente de ese asunto. Aquí no se puede hablar de reforma de la estructura policial en el país si no participan personalidades con un currículum de que saben de eso. Usted no puede reformar, por ejemplo, la Policía Nacional y todo lo que tiene que ver con el estamento de persecución a la droga sin Marito Vinicio Castillo, sin Don Vincho. No lo puede excluir. Porque él sabe de eso. Sí. O con la experiencia acumulada por un Franklin Almeida. O Franklin Almeida. Usted no puede dejarlo fuera. No debe dejarlo fuera. Hay que consultarlo. Hay que consultarlo. Usted no me puede venir a mí a decir que me va a reformar el sector transporte dejando fuera a Ignacio Ditren. No. Estoy hablando de técnicos del Partido de la Liberación Dominicana o de sus fuerzas aliadas y probados. Sí.
O sea, no hay una reforma del sector de tránsito y transporte que deje de lado al Ignacio Ditrey. No hay. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Incluso en la reforma al subsector eléctrico hay falta gente. Entonces yo pienso que no se trata tan solo de la confianza y la buena voluntad que pueda tener y que la tiene el presidente de la República en determinados funcionarios del gobierno. Eso está muy bien. Ahora yo simplemente llamo la atención de que no se debe ser excluyente y que esas personas a las que el presidente pone al frente de determinadas comisiones para procurar reformas tan profundas e importantes como esa reforma que felizmente el presidente acaba de pedirle a Reinaldo Pared que la devuelva, porque ahí hay cosas que iban a ser un desastre, que yo se lo atribuyo, entre otras cosas, a la exclusión, a que se dejó fuera a gente que tenía que y debe opinar al respecto. Entonces, el presidente pasa por el mal momento de esto, de tener que tráigame. Felizmente, el presidente llamó la atención sobre eso, pero eso pudiera suceder en otros proyectos de reforma importantes, si está de por medio la exclusión, por la naturaleza que sea, esa exclusión. Y eso no debe ser. El subsector eléctrico, yo pienso que hay voces que hay que escuchar. Hay técnicos y gente con experiencia importante que hay que llamar a la mesa para que nos ayude a todos, ayude al gobierno en este proceso tan formidable de reformar ese subsector que es una calamidad pública, pero que el presidente tiene la firme convicción y la decisión firme de reformar ese subsector eléctrico, lo que nosotros aplaudimos. No quiero que se vaya porque que aquí la gente, aquí todavía existen los temores. Entonces no quiero que vayan a decir, bueno, que lo que pasa es que tú estás cuestionando un asunto del presidente, porque si el presidente coloca a fulano a presidir es porque el presidente tiene confianza. Bueno, yo le voy a decir una cosa. En quien yo tengo plena confianza, absoluta confianza, es en el Danilo Medina. El jefe del Estado. En el presidente. Y quien creo que debe coordinar todas las comisiones y con quien hay que despachar todas esas comisiones es con el presidente Danilo Medina. Porque fíjense lo que estoy diciendo, que esa reforma, ustedes saben lo que iban a tratar. Pero el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de acuerdo a esa reforma, a esa cosa que iban a presentar ahí, no iba a despachar ya con el presidente de la República, iba a despachar con el procurador general de la República, el que fuera. O sea, iban a sacar al presidente de la República de ser la persona que despache con un organismo tan importante y vital como es el de la persecución al crimen, a la droga, lo iban a dejar fuera porque va a despachar con un funcionario que es el Procurador General de la República. Ahora, lo que yo estoy diciendo es una cosa, yo lo estoy diciendo desde el principio, y el que se quiera molestar, que se moleste. Esa sociedad civil enquistada y aposentada en algunas instancias oficiales está haciendo daño, porque no son abejas, no son panales de abejas, son panales de avispa. La abeja es productiva con la miel, la avispa nada más te deja la ponzoña te pica y sigue picando porque ni siquiera tiene la nobleza de la abeja, que la abeja te pica y parece que tiene un dolor tan terrible que la abeja muere. La avispa te pica y te sigue picando y pica a 1000 y sigue igualita. Sí. ¿Y para qué sirve la avispa? Elimina algunos ¿Tú sabes insectos. para qué sirve la avispa? Elimina algunos insectos también. No, para que haya un juidero. Donde hay un panal de avispa, nadie está tranquilo. Entonces me quieren intranquilizar al presidente de la República con varios panales de avispa, porque mientras tú estés viendo un panal de avispa tú no te puedes concentrar. Entonces hay algunos agentes de la sociedad civil que se han logrado ir enquistando y colocándose y van a quitar, o sea, están metidos hasta en los ayuntamientos porque ahora con el proceso ese de que hay que dar los presupuestos participativos, ¿sabes lo que se están inventando? Como dice el Diario Libre, que algunos curas que no representan a nadie
y que son reconocidos. Gente lo que hace es torpedearlo todo. Ya eso quieren ser parte de cómo se los panes, sin saber absolutamente nada, ni representar a nadie de asuntos que tienen que ver con la municipalidad. Lo voy a dejar de ese tamaño. Miren, señores, hoy es martes de la economía y del metro. Y entonces ya está con nosotros en la sala esperándonos hace un momentito, don Julio Ortega Tous. Hay asunto interesante conversar con don Julio, porque se incrementaron en 900 millones de dólares las reservas netas del país en el primer trimestre. Porque hubo correspondencia entre una reducción de la actividad económica y un incremento de las reservas. Esas y otras cosas más. Y el oro aumentó un poquito. Y el oro subió un chin. Un poquito. Sí, se va a reponer. Bien, vamos a pasar unos mensajes y regresamos de inmediato a la sala de entrevista.